Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase de álgebra lineal. Hoy comenzamos nuestra clase número 13. Seguimos en el capítulo de espacios vectoriales y en la clase de hoy vamos a seguir trabajando esencialmente con el concepto de independencia lineal y su complementario dependencia lineal. Entonces, vamos a considerar que tenemos un espacio B, que es un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Eso quiere decir que en K vamos a tomar nuestros escalares. Y en ese espacio vamos a considerar n vectores. ¿Ok? N elementos de B. Y hay varias cosas que son básicas respecto a ser linealmente dependiente y ser linealmente independiente. ¿Ya? Entonces la primera cosa básica es que si alguno de estos muchachitos es igual a 0, entonces inmediatamente ese grupo forma una familia LD. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, lo vamos a probar, pero lo importante a quedarse es que en cualquier familia que incluya el 0, esa inmediatamente es una familia linealmente dependiente. Segundo, cosa muy elemental, si yo sé que el B1, por ejemplo, es distinto de 0, la familia formada solo por B1 es una familia LI. O sea, cualquier conjunto con un solo vector distinto de 0 forma inmediatamente una familia linealmente independiente. Tercero, cuando yo tengo familias de dos elementos o conjuntos de dos elementos, van a ser LD si y solo si el primero es múltiplo del segundo o viceversa. ¿Ok? Eso significa, ¿qué significa ser múltiplo? Significa que hay algún escalar en el cuerpo, tal que, por ejemplo, B1 se escribe como alfa veces B2. 4. Supongamos que yo tengo una familia que yo sé que es LD, que es linealmente dependiente. Bueno, entonces, si yo agrego cualquier otro elemento de B, la familia que yo hice crecer en B, con ese B también va a ser una familia LD. Y al contrario, si yo sé que tengo esta familia linealmente independiente, o sea, LI, si yo le quito cualquiera de sus elementos, lo que me queda también es una familia LI. Entonces estos puntos los resumimos diciendo: agregar cosas no me quita la calidad de LD, mientras que quitar cosas no me quita la calidad de LI. ¿Ok? Esa es la primera proposición que vamos a probar hoy día. Es una proposición bastante sencilla en realidad. Y bueno, la demostración simplemente tenemos que ir punto por punto. Para el primer punto, recordemos que nos decía, nos dice: supongamos que tenemos nuestra familia y que alguno de ellos es igual a 0, entonces queremos mostrar que la familia es LD. Entonces yo les digo, bueno, supongamos que fuera el primero que igual a 0. Si no es el primero, los reordenamos para que sea el primero, da lo mismo, ¿cierto? Entonces, supongamos que B1 es igual a 0 y sean alfa sub i igual. Vamos a escoger alfa sub i igual a 1 si i vale 0, perdón, si i vale 1, y a 0 en caso contrario. O sea, los alfa i, alfa 1 es igual a 1, y alfa 2 es igual a alfa 3, es igual a alfa 4, es igual a ta, igual a alfa n, y todo eso igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale la suma desde i igual 1 hasta n de alfa i por b sub i? Bueno, esa suma vale 1 por b sub 1 más 0 por b sub 2 más 0 por b sub n. Y eso es igual, les recuerdo, que este muchachito vale 0, así que tengo 1 por el vector 0, 0 más 0 por algo más 0 más 0 más 0 más 0 más 0, o sea, esto es el vector 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Fíjense bien, encontré una familia de escalares donde no todos valen 0, hay al menos uno distinto de 0, y que me permite hacer una combinación lineal que da 0. Ah, pero eso nosotros dijimos que era justamente la definición de ser
linealmente independiente. Perdón, linealmente dependiente, LD. ¿Ok? ¿Por qué tengo que los B sub I son LD? Porque encontré una combinación lineal con los escalares no todos nulos que me da 0. Ok. ¿Cómo quedamos, chiquillos? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí. Gracias, Simón. Entonces, veamos el segundo punto. Un vector distinto de 0 forma una familia LI. Bueno, si B sub I es distinto de 0, quiero demostrar que esa familia con un puro elemento es linealmente independiente. Bueno, cada vez que yo quiero probar independencia lineal, siempre se hace igual. Yo me digo, voy a tomar escalares, voy a multiplicar por mis vectores, voy a sumar y voy a suponer que eso es 0. Entonces digo, supongamos que alfa por b sub i es igual a 0. ¿Por qué acá tomé un solo escalar? Porque tengo un solo vector, entonces no tengo que agregar nada más. Pero nosotros al principio, apenas empezamos a trabajar con espacios vectoriales, probamos unas propiedades básicas que nos decían que cada vez que esto ocurre, ¿cierto? Todo esto, eso implicaba alfa igual 0 o b sub i igual 0. ¿Sí? Yo, si tomo un escalar distinto de 0 y un vector distinto de 0, obtengo al multiplicarlo un vector distinto de 0. Eso lo probamos. Pero yo sé que eso no ocurre. ¿Por qué sé que no ocurre? Porque yo dije que b sub i era distinto de 0. Entonces, la única alternativa que nos queda para que este O sea cierto, les recuerdo que para que un O sea cierto tiene que ocurrir uno o el otro. Yo sé que este no ocurre, pero yo sé que esto es cierto, entonces la única opción es que eso sea cierto. Y justamente miren lo que yo dije, tomé una combinación lineal de B sub I, en un puro elemento, así que es una combinación lineal muy sencilla, y supuse que era igual a 0 y terminé concluyendo que el escalar era igual a 0. Ah, pero eso es la definición de independencia lineal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Gracias, Milen. Qué agrado escucharles intervenir. Ya, la tercera propiedad nos decía que cuando yo tengo dos vectores son LD si solo si uno es múltiplo del otro. Entonces queremos probar esto, queremos probar que V1, V2 es linealmente independiente, si y solo si V1 es igual a alfa V2 o V2 es igual a alfa V1. ¿Ya? Entonces, como todas las implicancias, perdón, como todas las equivalencias, uno siempre puede intentarlo por doble implicancia. Entonces, probemos primero hacia la izquierda. O sea, supongamos que ocurre esto de acá y concluyamos que estos vectores son LD. Entonces, si, y acá yo puedo suponer esta o esta, da lo mismo, porque no sé si estarán de acuerdo que al final los nombres son etiquetas nomás, entonces yo podría intercambiar los nombres y llegar a lo mismo. Y no me cambiaría el resultado final, pero en cualquier caso, sin perder generalidad, suponemos que B1 es igual a alfa veces B2. ¿Ok? Bueno, si eso ocurre, eso es equivalente a esto, ¿no? Que B1 menos alfa veces B2 es igual a 0. Y eso es equivalente a decir 1 por B1 menos alfa por B2 es igual a 0. O sea, existe una combinación lineal con escalares no todos nulos, que es igual al vector 0. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando yo puedo hacer una... Fíjense que aquí tengo mi combinación lineal, una combinación lineal donde yo sé que no todos los escalares son nulos porque hay uno que es el escalar 1, que sabemos que es distinto de 0.
¿sí? Ese tipo de ya es el 1 del cuerpo, entendido como el elemento neutro para la multiplicación del cuerpo para su segunda operación. Y sabemos que ese elemento es distinto de 0, que es el neutro aditivo en el cuerpo, porque esos siempre van a ser distintos, ¿cierto? Siempre que el cuerpo tenga al menos 2 elementos. Entonces, yo les pregunto, si yo tengo que B1 y B2 son dos vectores que yo los puedo combinar linealmente y que me dan 0 sin que todos los escalares sean 0, ¿cómo se llama entonces la familia formada por B1 y por B2? ¿Qué propiedad tienen? Ellos van a ser LD o van a ser LI. ¿Qué me dicen? Si ocurre esto que está acá, ¿nuestros vectores son LI, B1 y B2 o son LD? Simón, LI. ¿LI? Es que tengo medio enredado esos dos conceptos, pero entendí la Ah, demostración. son LD, pero es que por eso les pregunto, porque a ver, es importante que si se le enredan las cosas, paremos un segundo, respiremos profundo y repasemos las definiciones, porque si no nos vamos a perder. ¿Qué significa ser LD, LI? Perdón, ¿qué significa ser linealmente independiente? Que esto no ocurre. ¿Ya? ¿Y cómo yo digo que esto no puede ocurrir? Si volviéramos a la definición, lo voy a escribir acá, entonces les voy a colocar observación. Una familia es LI, sí. ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que si yo puedo hacer una combinación lineal que me da 0, eso tiene que implicar que los escalares son ceros para todo. ¿Ok? Una familia es LI si cumple esto que está acá, que cada vez que yo haga una combinación lineal nula, eso solo puede ocurrir si todos los escalares que están ahí son nulos. Entonces, fíjense acá, acabo de hacer una combinación lineal nula donde no todos los escalares son nulos. Acabo de encontrar al menos un escalar que no es nulo. Entonces, ¿qué pasa con esa familia? ¿Cómo tiene que ser? LD, porque ser LI es exactamente la negación de eso. ¿Quedó más claro? Sí, profe. Okidoki. Entonces, fíjense que ahí hicimos una de las implicancias. Acabamos de probar de que si tengo un vector que es múltiplo de otro, la pareja es LD. Ahora queremos mostrar que si la pareja es LD, entonces un vector es múltiplo del otro. Para eso, simplemente escribimos la definición. Si B1, B2 son LD, ¿qué significa que dos vectores sean LD? Bueno, significa que existe un alfa y un beta no nulos simultáneamente. ¿Qué significa que no sean nulos simultáneamente? Que si uno es cero, el otro no. No pueden ser los dos ceros. ¿Ya? Tales que, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que alfa veces B1 más beta veces B2 es igual a 0. ¿Ok? Y acá hay dos casos. Yo lo que sé es que este y este no son nulos al mismo tiempo. O sea, si este es 0, entonces este no lo es. Y al revés, si este es 0, entonces este no lo es. Pero ¿sé yo que ninguno de los dos es 0? No. Solo sé que no lo son simultáneamente. Sin embargo, separemos por caso. ¿Qué pasa si alfa es igual a 0? Bueno, en ese caso, beta es distinto de 0
Y bueno, y nos queda lo siguiente, nos queda que beta por B2 es igual a 0, y como beta es distinto de 0, eso nos implica que B2 es igual a 0. ¿Están de acuerdo? Recuerden que cuando tengo esto que está acá igual a 0, cuando tengo un escalar por un vector igual a 0, uno de los dos tiene que ser 0. Sé que el escalar no lo es, así que no le queda otra al vector que serlo. Pero si B2 es igual a 0, bueno, eso implica que B2 se escribe como 0 por B1. Así que efectivamente es un múltiplo de B1. Es el múltiplo por 0. ¿Ya? Ese caso no está excluido. Ahora, ¿qué pasa si alfa es distinto de 0? Bueno, si alfa es distinto de 0, eso implica que B1 se puede escribir como menos beta B2 partido por alfa. O sea, justamente tenemos que B1 es múltiplo de B2. Y estamos listos. Era todo lo que queríamos probar. Si yo tengo dos vectores que son LD, bueno, necesariamente o bien B1 es múltiplo de B2 o bien B2 es múltiplo de B1. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Y lo primero, recuerden, siempre entender bien el enunciado. En ese enunciado lo que estamos diciendo, si yo tengo una familia de dos vectores que son LD, inmediatamente yo sé que uno es múltiplo del otro. Ya vamos por la parte 4, que nos decía que una familia LD, si yo le agrego cosas, sigue siendo LD. Entonces, queremos probar esto, que si B1 hasta Bn es LD, eso implica que para todo B en B, B1 hasta Bn más B, le agregué B a la familia, es LD. A mí me gusta esta prueba porque nos dice, mire, si usted tiene una familia LD y usted quiere que deje de ser LD, no le va a servir echarle más cosas. Si está contando una historia de manera redundante, agregarle más trozo a la historia solo la puede hacer más redundante. No sé si no le va a quitar lo redundante. O sea, si usted quiere quitar lo redundante, tendría que quitarle cosas. Pero bueno, está bien formalizarlo. Entonces, si se fijan, me gustan estas demostraciones porque no son difíciles y nos permiten siempre estar repasando lógica. Queremos demostrar una implicancia. Queremos demostrar que cuando esto ocurre, también esto ocurre. ¿Sí? Entonces, asumimos que esto es cierto y vamos a probar que eso es cierto. ¿Qué significa probar que esto es LD? Que esa familia más grande es LD. Significa que yo puedo encontrar algún conjunto de escalares no todos nulos que cuando yo hago la combinación lineal con esos escalares y estos vectores me dé el vector 0. Entonces, como B1 hasta Bn son LD, bueno, existe alfa 1 hasta alfa n, no todos nulos, tal que alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más taca, 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 más alfa n Bn, eso es igual a 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si eso es cierto, yo voy a hacer trampa, porque voy a escribir acá algo y puse eje espacio, más 0 por B. Y eso sigue siendo cierto, porque 0 por B me da 0, así que si lo agrego a ambos lados de la ecuación no lo cambio en nada. ¿Y qué es lo que sucede? Que la definición de la dependencia lineal me dice que tienen que existir estos escalares, y lo que digo es que no todos sean nulos, pero no digo nada con respecto a que alguno podría ser nulo. ¿Sí? Yo no les digo cada uno de estos es distinto de 0. No, no, no. Hay alguno que no lo es. Y como yo sé que aquí entre medio hay alguno que no lo es, si después yo digo el vector nuevo lo voy a multiplicar por 0,
resulta que ahora tengo estos escalares, a este que está acá, a ese 0 lo voy a llamar alfa n más 1, y fíjense que, y entonces, si yo hago alfa 1 B1 más alfa n Bn más alfa n más 1B, eso me da 0, con alfa 1 hasta alfa n más 1, no todos nulos. Bueno, eso es la definición de que la familia B1, Bn y B es linealmente dependiente. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no, muchachos? Sí, bro. ¿Cierto? Es la definición. Simplemente aplicar la definición una y otra vez. Ok. Entonces ahora, la propiedad 5 era similar. Decía, mire, B1 hasta Bn es linealmente independiente y demuestre que eso implica que B1 hasta Bn, cuando le saca cualquier BJ, es linealmente independiente. O sea, si tiene n vectores Li, que no son redundantes entre ellos, bueno, si saco uno, obviamente al sacar cosas no produzco redundancia. Lo redundante es cuando yo tengo un exceso de información repetida, pero si tengo puras cosas no repetidas y saco algo, bueno, tengo una colección más incompleta, si ustedes quieren, con menos posibilidad de repetición. Entonces, eso es lo que vamos ahora a mostrar formalmente. Y para ello, lo que queremos hacer es lo mismo de siempre. Nosotros queremos mostrar, miren, queremos mostrar que esto que está acá es LI para cualquier J. Para fijar ideas voy a suponer que J es igual a 1, porque da lo mismo. O sea, la demostración no cambia en nada si J es igual a 2 o si J es igual a N. Entonces, sin perder generalidad, tomemos J igual a 1. Si tomo J igual a 1, lo que yo quiero demostrar es que V2 hasta Vn son LI, y eso es lo mismo que decir, miren, voy a suponer, quiero probar esta implicancia, que si la suma desde I igual 2 hasta n de alfa i por v sub i es igual a 0, eso implique que alfa i es igual a 0 para todo i. Esto es lo que yo quiero demostrar, esta implicancia acá. ¿Ok? Yo quiero suponer esto y poder concluir esto. ¿Ok? Entonces, supongamos que la suma de alfa i b sub i desde i igual 2 hasta n, eso vale 0. Si eso es cierto, yo creo que van a estar súper de acuerdo en cuando digo esto. 0 por b sub 1 más la suma desde i igual 2 hasta n de alfa i b sub i igual 0. ¿Sí? Porque 0 por b sub 1 da 0. No estoy agregando nada. ¿Y por qué yo quería colocar también B sub 1? Porque qué cosa es lo que yo sé. ¿Cuál es mi hipótesis, Nicolás Vidal? ¿Cuál es mi hipótesis acá en la demostración? ¿Qué es lo que yo sé? No, no está Nicolás. ¿Y Cristian? ¿Estás ahí, Cristian? ¿Sería que la sumatoria es igual a 0, profe? No, no. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis no es una hipótesis de sumatorias.
Es una hipótesis sobre los vectores. ¿Cuál es la hipótesis sobre los vectores? ¿Qué es lo que nosotros sabemos en esta demostración? Nosotros estamos demostrando esto que está acá. Entonces, fundamental saber cuando yo hago una demostración qué es lo que yo sé. ¿Cuál es la parte conocida cuando yo estoy probando esta implicancia? ¿Qué es lo que yo puedo asumir? Cualquiera de ustedes. Esta es de las preguntas fundamentales de la vida matemática. Así que, si no saben la respuesta, es importante que sean conscientes que no la saben, porque así uno aprende. Profe, ¿No? ¿Sí? Juan Ramiro. B1, B2 hasta BN, LI. Exactamente. En toda implicancia, lo que yo sé es lo que está antes de la implica. Eso es lo que se llama la hipótesis. Mi hipótesis es esto que está acá. Y esto que está acá es lo que yo llamo mi conclusión. Yo quiero probar mi conclusión a partir de la hipótesis. Lo implica es una promesa. El implica es la promesa de que cada vez que ocurra esto, también va a ocurrir esto. Eso es lo que estamos haciendo ahora, mostrando que esa promesa es cierta. Entonces, ¿por qué yo quiero escribirlo así? Porque lo que yo sé es que cuando yo tengo combinaciones lineales de estos n elementos, B1 hasta Bn, si esa combinación lineal me da 0, es porque cada uno de los escalares es 0. Yo ya sé que el primero da 0, perfecto. Pero la gracia es que como yo sé que desde B1 hasta Bn todos juntitos son Li, eso significa que cuando yo haga una combinación de todos juntitos y me dé 0, necesariamente todos los escalares son 0. Entonces, en particular, todos los escalares desde i igual 2 en adelante son 0, entonces alfa i igual 2 para todo i mayor o igual que 2, y eso implica entonces que B2 hasta Bn son Li. ¿Ok? Profe, Sí. alfa I igual 0. ¿Cómo? Ya, alfa I Alfa i igual igual 0. 0. Por cierto, por supuesto, gracias. Ahí sí. Alfa i igual 0 para todo i mayor que 2. Exactamente. Bueno, a veces lo digo bien y lo escribo mal, a veces lo digo mal y lo escribo bien, y a veces ninguna de las dos, entonces es bueno que estén atentos. Y atentas. Ya, y con eso hemos probado nuestra primera proposición de la independencia lineal. Voy a volver a ella. Es una proposición bastante sencilla, pero fundamental. Es de esas cosas básicas que uno después guarda para siempre. Entonces, repitámosla. Hagamos el cierre de la proposición. En cualquier familia que haya un vector cero, inmediatamente es LD. Todo vector distinto de cero forma en sí mismo una familia Li. Fíjense que lo estoy diciendo de otra manera, no como está escrito. Las familias de dos vectores son LD si solo si uno es múltiplo del otro. Las familias LD no pierden esa propiedad al sumar vectores. Las familias LI no pierden esa propiedad al restar vectores. Esas son las cosas que ustedes tienen que quedarse, guardar y tener ahí fresquitas durante el curso. Ya, esa es la primera proposición de esta clase. Y ahora vamos a la segunda, que esta segunda ya es un poquito más sofisticada. Y ahora tenemos tres puntos que vamos a probar. El primero es que si yo ahora tengo una familia linealmente dependiente, bueno, eso solo puede ocurrir si alguno de los BJ es combinación lineal de todos los demás. A veces estas propiedades parecen súper abstractas, pero en la práctica uno las usa. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen tres vectores en R3. Y yo les pregunto, ¿esta familia es LI o LD? Pero ustedes la miran y se dan cuenta que un vector es la suma de los otros dos. Entonces dicen inmediatamente, ah, no, esta familia tiene que ser, es LD porque hay un vector que es combinación lineal de los otros. ¿Sí? Entonces, primera propiedad. Segunda, es una especie de transitividad. Entonces, imagínense que B depende linealmente de B1 hasta Bn. ¿Qué significa eso? Simplemente que B es combinación lineal de estos tipos. ¿Sí? Pero supongan que cada uno de estos es combinación lineal de otros tipos, de otra familia. Bueno, entonces el vector original, este de acá, se puede escribir como una combinación lineal de esos gallos de allá. Eso es todo. Y por último, supongan ustedes que tienen alguna familia
y tienen un elemento que no es combinación lineal de ellos, ¿ya? O sea, no hay ninguna familia de escalares que cuando yo las multiplique por estos tipos y las sume, me produzca este B. Si supiéramos que estos de acá son LI, entonces cuando yo le agregué el B, eso sigue siendo LI. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna manera nosotros sabíamos que las familias LI, si yo le quito cosas, sigue siendo LI, pero al agregarle cosas podría empezar a ser redundante la historia. Acá me dice qué tengo que yo chequear para saber que esa historia no se me vuelve redundante, y lo que tengo que chequear es que lo que voy a agregar efectivamente no sea un resultado de lo que ya tengo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a demostrar ahora. No sé si tienen alguna duda sobre el enunciado antes de que empiece con la demostración. No, profe. Ya. Vamos a partir, entonces voy a hacer... Perdón, voy a hacer el punto 1. Supongamos, voy a hacer primero, vamos a suponer que son LD, y vamos a mostrar que hay alguno que es combinación lineal de los demás. Entonces, para allá, punto 1, esa implicancia. V1 hasta Vn son LD, y lo que yo quiero mostrar que existe algún J tal que Vj es combinación lineal de V1 hasta Vn, mejor acá, es combinación lineal de V1 hasta Vn menos Vj. O sea, quiero encontrar alguno que se pueda escribir como una suma ponderada de todos los otros. Entonces, nosotros sabemos que eso es una familia LD. Por lo tanto, por hipótesis, existe alfa 1 hasta alfa n, no todos nulos, tales que, ¿qué es lo que sabemos? Que alfa 1 por V1 más alfa n por Vn, eso es igual a 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero entonces, fíjense bien, estos tipos no son todos nulos. Así que cuando yo digo que no son todos nulos, lo único que estoy diciendo es que existe al menos uno que es distinto de 0. Entonces, como alfa 1 hasta alfa n no son todos nulos, existe un alfa j distinto de 0. ¿Sí? Y entonces lo que yo tengo es lo siguiente, fíjense bien. Alfa 1 por V1 más alfa 2 por V2 más, y por acá entre medio está alfa j por Vj más hasta alfa n por Vn, y todo eso valía 0. Este podría ser 0, este podría ser 0, este podría ser 0, sí, pero lo que yo sé es que este de acá es distinto de 0, porque yo sé que hay al menos uno distinto de 0, y a ese que yo sé que es distinto de 0 le puse alfa j, ¿ya? Y entonces, fíjense bien de que este lo puedo tirar para el otro lado, y lo que me queda es lo siguiente. Me queda que Bj se escribe como menos alfa 1 partido por alfa j B1 hasta alfa n partido por alfa j Bn, con signo menos también, perdón. Y finalmente esto es la sumatoria para para i distinto de j de alfa i, de gamma i por b sub i con gamma sub i, simplemente menos alfa i partido por alfa j. O sea, lo que acabamos de mostrar es que Bj se escribe como una combinación lineal de los Bi distintos de J, y para ello todo lo que necesitaba era que Bj era el vector que estaba multiplicado por el escalar distinto de 0 en esta combinación lineal que se anulaba. ¿Ok?
Y eso era todo lo que queríamos probar. Nosotros queríamos probar que había al menos un elemento que se escribía como una combinación lineal de los otros. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Para el otro lado ahora, queremos probar que la siguiente implicancia, por demostrar que si B sub j se escribe como la suma para i distinto de j de algunos gamma i por B sub i, eso implica que B1 hasta Bn son LD. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí hay, en realidad es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque fíjense que si B sub j es igual a esta suma, para i distinto de j de gamma i por B sub i, bueno, eso implica que B sub j más la suma de menos gamma i B sub i desde i para i distinto de j, todo eso es igual a 0. Y fíjense lo que ocurre. Yo no sé cómo son esos gamma, podrían ser todos 0. Pero lo que yo sí sé es que frente a BJ hay un 1. O sea, fíjense bien que ahora lo que yo tengo acá es la suma de, o lo voy a escribir así mejor, lo voy a escribir, esto es menos gamma 1 por B1 más menos gamma J menos 1 por BJ menos 1 más 1 por BJ más, me faltó espacio, magia de la tecnología, más menos gamma n por Vn igual a 0. Y fíjense bien, acabo de encontrar una combinación lineal donde hay al menos un escalar no nulo que me da 0. Ah, pero eso es la definición de que los B son LD. Que era justamente lo que queríamos probar. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las familias LD? Las familias LD son simplemente familias de vectores donde hay al menos un vector que es combinación lineal de los otros. ¿Podrían haber familia LD con dos vectores que son combinación lineal de los otros? Por supuesto, porque esto es al menos, o sea, de ahí para arriba. ¿Ok? Bien, ahora la segunda propiedad realmente era muy sencilla, porque nosotros decíamos lo siguiente, que B era una combinación lineal de ciertos vectores B sub i. ¿Ya? Eso significa que B depende linealmente de los B sub i, es que B se puede escribir como una combinación lineal de los B sub i. Y por otro lado, teníamos que la familia de B sub i dependía linealmente de otra familia de omega sub K, si ustedes quieren, entonces, y eso quiere decir que cada B sub i se escribe como la suma desde K igual 1 hasta M de, llamémosle, alfa super I sub K por WK. Porque fíjense que para cada I yo tengo distintos valores de los alfa que tengo que combinar con respecto a los WK. ¿Sí? Entonces por eso acá el coeficiente, ¿cierto? El ponderador que le estoy poniendo en la combinación lineal de los WK depende de I y de K, porque depende por un lado del vector que yo estoy reescribiendo y por otro depende de esta familia de WK. Ahora, bueno, si pasan esas dos cosas, entonces fíjense cómo se escribe, la suma desde igual 1 hasta n de gamma i, y B sub i es a su vez la suma desde k igual 1 hasta m de alfa k super i WK. Y les recuerdo que multiplicar por un escalar una suma de vectores distribuida era una de las propiedades del producto escalar, del producto por escalar
en un espacio vectorial. Entonces, eso me dice que esto es igual a la suma desde i igual 1 hasta n, de la suma desde k igual 1 hasta m, de gamma i por alfa k super i wk. Y acá vamos a hacer algo que en el fondo yo probé formalmente para las sumas de números reales, pero es esencialmente lo mismo ahora porque dentro de un espacio vectorial, porque son sumas finitas. ¿Ya? Al ser sumas finitas, yo siempre las puedo intercambiar. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual simplemente a la suma desde k igual 1 hasta m. Y fíjense que, bueno, ahí me queda la suma desde i igual 1 hasta n de alfa k super i gamma i, y todo esto por wk. Y ahora fíjense bien de que este wk no depende de i, entonces podría estar afuera de la sumatoria, y eso lo podemos escribir así, entonces como la suma desde k igual 1 hasta m, por la suma desde i igual 1 hasta n de alfa k super i por gamma i, y todo eso multiplicado por wk. Esto que está acá podríamos llamarle beta k, y lo que tenemos es que esto es la suma desde k igual 1 hasta m de beta k por wk. O sea, el vector v se escribe como una combinación lineal de los w. O sea, el vector v depende linealmente de los w. ¿Ok? Y eso era todo lo que queríamos probar. ¿Sí? Como les decía, una especie de transitividad. Chiquillos, ¿cómo quedó esa demostración? ¿Se entendió? ¿Siguen conmigo? Sí, profesor. Profe, Súper. Y ahora pasamos a la parte 3, que la parte 3 es un poquito más delicada. ¿Ya? Entonces, queremos probar lo siguiente. Queremos probar que si yo tengo una familia LI y tengo un vector V que no depende linealmente de V1 hasta Vn, y eso les recuerdo quiere decir que no existen alfa 1 hasta alfa n, tal que V se escriba como alfa 1 V1 más hasta alfa n Vn. ¿Ok? V no depende linealmente de una familia, significa que no lo puedo escribir como una suma ponderada de elementos de esa familia. Y lo que yo quiero demostrar es que V1 hasta Vn y más V, le agrego V a esa familia, es todavía linealmente independiente. ¿Ok? Entonces, la demostración la vamos a hacer por contradicción. Vamos a decir, supongamos que esto no es cierto, y si eso no es cierto, vamos a llegar a una contradicción con las cosas que sabemos, con esto o con esto. ¿Ya? Entonces, por contradicción, supongamos que V1 hasta Vn es linealmente dependiente, y eso significa que existe alfa 1 hasta alfa n alfa, no todos nulos, tales que alfa 1 V1 más alfa n Vn más alfa b, todo eso vale 0. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense bien. Si alfa es distinto de 0, este que está acá, bueno, yo puedo dividir por él.
Entonces, eso me va a implicar, fíjense bien que yo puedo tirar esto para el otro lado, o lo puedo cancelar, para decirlo más elegantemente, y después dividir por menos alfa y obtener lo siguiente, que B es igual a alfa 1 menos alfa 1 partido por alfa B1 más menos alfa 2 partido por alfa B2 más menos alfa n partido por alfa dividido n. Pero eso que está ahí es una contradicción. ¿Quién me dice por qué eso que acabo de escribir es una contradicción? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que nosotros sabemos en esta proposición? ¿Cuál es nuestra hipótesis? Que B no depende de los Que B1 B B2. y no depende linealmente de B1 hasta Bn, toda la razón, Simón. Y por lo mismo, esto no puede ser cierto. ¿Ya? Entonces, esto es contradicción con el hecho de que B no depende linealmente de B1 hasta Bn. ¿Ok? Ya. No puede ocurrir entonces que alfa sea distinto de 0. Pero, entonces, alfa tiene que ser 0. ¿Sí? Pero si alfa vale 0, eso significa que alfa 1, B1, hasta alfa n, Bn es igual a 0. ¿Sí? Pero momento, porque volvamos un paso atrás. Nosotros sabemos que estos no son todos nulos. Entonces tiene que haber alguno que sea distinto de 0. Y esto de acá nos acaba de mostrar que ese no puede ser. Entonces la única opción es que alguno de estos de acá sea distinto de 0. ¿Cierto? Entonces ocurre eso, pero con alfa 1 hasta alfa n, no todos nulos. Y eso que está ahí es otra contradicción. ¿Y qué es lo que contradice eso? Tan, tan, tan. ¿Qué es lo otro que sabíamos? Si se fijan, ya usamos que B no era combinación lineal de los BI, pero además nosotros sabíamos algo sobre los BI. ¿Qué cosa era eso? Que eran LI. Que eran LI, ¿cierto? Contradice el hecho de que B1 hasta Bn son LI. Y ahí vemos que en cualquier caso llegamos a una contradicción y por lo tanto no puede ser cierto que estos de acá sean LD. Porque si suponemos que son LD, llegamos a una contradicción. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la familia B1 hasta Bn y su modo D es linealmente independiente porque si no lo es, llega a una contradicción. ¿Ok? Y una vez más, vuelvo a insistir en mi... yo estoy convencido de que esto es una buena representación, pero tal vez no lo es, así que perdónenme si no le ayuda en nada, pero según yo, pensar que los vectores LI son trocitos independientes de una historia es súper consistente con las propiedades que tienen los vectores LI. Si le corto pedazos, sigo siendo no redundante, y si le agrego pedazos que no se explican con lo que yo ya sé, bueno, sigo siendo no redundante, sigo siendo eficiente al contar mi historia. En cambio, si tengo un montón de trozos de historia que se repiten entre ellas, o que dos de ellos contienen una tercera, bueno, eso justamente que sea LD. ¿Ok? La información redundante. Ok, bien.
En el cachito que nos queda, vamos a volver a tocar una definición que ya habíamos visto, que era la idea de generadores. O más que de generadores, habíamos hablado de conjuntos generados. Entonces, habíamos dicho que si yo tenía un espacio vectorial sobre un cuerpo K, yo podía tomar un conjunto de vectores y mirar lo que me queda al hacer todas las combinaciones lineales entre esos vectores. Eso que me queda al hacer todas las combinaciones lineales de esos vectores le íbamos a llamar el generado por S, ¿ya? Y lo íbamos a anotar con esos corchetitos. Y probamos también que este generado es siempre un subespacio vectorial de B. ¿Ok? Eso ya lo habíamos visto. Ahora queremos agregarle, con eso en la mano, digamos, queremos agregar otro concepto que es el concepto de conjunto generador, y vamos a decir que un conjunto en B, o sea, un grupo de elementos, va a generar B, sí, bueno, todas las combinaciones lineales que yo hago con los elementos de S son iguales a todo B, o dicho de otra forma, cualquier elemento en B se puede escribir como una combinación lineal de los elementos que están en S. ¿Ok? Un ejemplo, siempre es bueno hacer un ejemplo para que sea más concreto. Si yo pienso en R3, los vectores canónicos resultan ser un conjunto generador. ¿Por qué? Porque yo sé que en R3 un vector cualquiera es el vector X y Z, ¿cierto? Cuando pienso en X, en Y y en Z con todos los posibles valores, es un vector de R3. Y ese vector yo lo puedo escribir simplemente como multiplicando X por el vector 1, 0, 0, sumándole a eso Y por el vector 0, 1, 0, y sumándole a eso Z por el vector 0, 0, 1. Y ahí veo que cualquier vector de R3 es una combinación lineal de estos tres vectores. Así que estos tres vectores generan todo R3. En general, los vectores canónicos de cualquier tamaño, por ejemplo de tamaño 4, van a ser generadores de R4. Los vectores canónicos de tamaño 5 van a ser generadores de R5 y sucesivamente. Y en general, los n vectores canónicos de tamaño n son generadores de R a la n. ¿Por qué? Porque en cualquier dimensión hago exactamente esta misma cuenta. ¿Ok? Donde hay más componentes, pero el principio es el mismo. ¿Queda clara la idea de conjunto generador? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya, y ahora viene un teorema. Es un teorema importante, es un teorema fundamental, diría yo, de lo que se viene. Y este teorema nos dice lo siguiente, que parece inocente, pero tiene muchas consecuencias. Supongan ustedes que tenemos un espacio vectorial V definido sobre algún cuerpo K. Y que ustedes tienen S, un conjunto con N elementos, que es generador. ¿Sí? O sea, eso me quiere decir que cualquier elemento en B se escribe como una combinación lineal de esos que están ahí. Si eso ocurre, y yo tengo después cualquier familia LI, esta familia LI no puede tener más elementos que el conjunto generador. ¿Y cómo escribo eso? Lo escribo diciendo que M es menor o igual que N. La cantidad de elementos linealmente independientes que yo puedo encontrar en un espacio vectorial es siempre menor o igual que la cantidad de elementos que yo necesito para generarlo. Entonces, por ejemplo, en R3, como yo sé que con los tres vectores canónicos los genero, eso me dice inmediatamente que cualquier familia LI tiene a lo más tres elementos. Así que si yo les digo, ¿cómo es esta familia en R3 que tiene 5 vectores? Ustedes solo porque tiene 5 ya saben que son LI. Porque este teorema nos dice que una familia LI no puede tener más elementos que los necesarios para generar todo el espacio.
parece inocente, pero realmente es tremendamente potente lo que vamos a probar. ¿Qué opinan? Me gustó la opinión de Matías en el chat. Okidoki. ¿Nos lanzamos? ¿Tienen alguna pregunta antes que nos lancemos? Entonces, miren, voy a hacer una afirmación primero. ¿Ya? Afirmación. ¿Ya? Que es la siguiente. Para todo k menor o igual que n, yo voy a poder encontrar ciertos vectores bj1, bj2 hasta bjk que están en S. ¿Ya? De modo que si yo llamo SK a lo que había S en S, pero quitándole estos vectores bj1 hasta bjk, ¿sí? Y yo miro lo que tengo en U1, lo que genera U1 con U2 hasta UK más lo que me quedó en SK, eso me sigue generando B. Después vamos a probar esta afirmación, pero supongamos por un minuto que es cierta. ¿Qué nos dice la afirmación? La afirmación nos dice, mire, por cada vector, por los vectores que usted tiene acá en su familia LI, si usted toma los primeros 3 vectores, puede encontrar 3 vectores de acá que los saca, los cambia, los canjea por los 3 que tomo de acá, y eso todavía me sigue generando todo B. ¿Se entiende la construcción, no? La idea es como decir, miren, yo puedo tomar vectores de acá, el primero, por ejemplo, y encuentro uno acá que yo puedo reemplazar por él, de modo de seguir generando todo B. ¿Ok? Entonces supongamos que eso es cierto, y vamos a ver que si esto es cierto, entonces es inmediato que M no puede ser más grande que N. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión muy sencilla. ¿Cómo es Sn? Fíjense que S1 es S menos un vector. S2 es S menos 2 vectores. S3 es S menos 3 vectores. Así que Sn tiene que ser S menos ¿cuántos vectores? N vector. Menos n vectores, ¿cierto? Y si yo le saqué n vectores a S y tenía n, ¿qué me queda en S? ¿Qué me quedó en Sn? Ah, Nada, el vacío. Sn es vacío. Entonces, si esto es cierto para todo k menor o igual que n, eso significa que U1 hasta Un estarían generando todo B. Luego, si M es mayor estricto que N, ¿sí? Si acá yo tuviera más vectores que acá, en particular, esto me diría que UN más 1 se puede escribir como una combinación lineal de alfa i por U sub i desde i igual 1 hasta n. Pero nosotros sabemos que cuando en una familia un vector es combinación lineal de los otros, esa familia es inmediatamente LD. Y acá nos estaban diciendo que los U sub i son LI, y entonces llegamos al tiro a una contradicción. Entonces esto es una contradicción. ¿Y de dónde viene esta contradicción? De suponer que M era más grande que N. ¿Sí? Entonces eso implica que M tiene que ser menor o igual que N. ¿Ok? Entonces, si fuera cierto esto que yo anoté aquí,
eso me dice que necesariamente también es cierto que m es menor o igual que n. ¿Ok? Porque si no lo fuéramos, si estuviéramos en el caso contrario, entonces no solo un más 1, sino que cualquier vector después del enésimo es combinación lineal de los otros y por lo tanto la familia completa no puede ser LI. Así que ahora solo nos queda probar la afirmación. ¿Ok? Entonces, la prueba se hace por inducción, ¿ya? Procedemos por inducción. Entonces, lo primero es qué pasa con k igual 1. ¿Será cierto que yo puedo quitarle un vector a ese, ¿sí? Y agregarle U1 y que U1 más S menos ese vector, ¿cierto? U1 y S1 todo, me siguen generando todo B. ¿Será cierto eso? Y la respuesta es, bueno, sí. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Entonces, nosotros sabemos que B1 hasta Bn, eso genera todo B, ¿cierto? Entonces, eso implica que el vector U1 yo lo puedo escribir como una combinación lineal de los B. ¿Sí? Pero si U1 lo puedo escribir con una combinación lineal de los B, nosotros sabemos algo, nosotros sabemos que los U sub i son linealmente independientes. Y eso me dice que U1 tiene que ser distinto de 0, porque si en la familia alguno fuera 0 de los U, inmediatamente esa familia sería LD, porque ya vimos eso. Entonces, como U1 es distinto de 0, estos alfa i no pueden ser todos 0, porque si todos fueran 0, la suma de muchos ceros por vectores me da 0. Y yo sé que U1 es distinto de 0. Entonces, como U1 es distinto de 0, tiene que existir algún alfa j distinto de 0. ¿Ok? Y acá voy a suponer algo solo porque es más fácil escribirlo. Ya la demostración, el caso general es más latera, pero es lo mismo. Y lo que voy a suponer es lo siguiente. Sin perder generalidad, supongamos que alfa 1 es distinto de 0. ¿Ok? Solo porque van a ver cuando escriba y ahí les voy a ir diciendo las diferencias y se van a dar cuenta que escribir lo otro es mucho más difícil, pero la idea es la misma, es exactamente la misma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense bien, pasa que U1 es igual a alfa 1 por B1 más la suma desde i igual 2 hasta n de alfa i por bi. Pero nosotros sabemos que este alfa 1 es distinto de 0, así que tenemos permiso para dividir por él. Y eso nos permite decir que B1 es igual a menos 1 partido por alfa 1 1 más la suma desde i igual 2 hasta n de menos alfa i partido por alfa 1 b sub i. ¿Ok? Entonces, ustedes se fijan, lo que estamos diciendo es que b sub 1 depende linealmente de U1 y B2, B3, B4, B5, B6, B7 hasta Bn. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora, que si yo podía escribir cualquier vector como una combinación lineal de los b, bueno, puedo escribirlo como una combinación lineal de los b partiendo de 2 más U1, porque lo que estaba en B1 lo puedo reemplazar por esto que está acá. Lo escribo porque en el aire suena muy difícil, y no lo es. Entonces, así, si tomo un B cualquiera en B, common, yo sé que este B lo escribo como gamma 1 por B1 más gamma 2 por B2 más gamma 3 por B3. Perdón, tenía que llegar a gamma n por Bn, hasta gamma n por Bn, ¿sí?
Y yo lo que quiero mostrar ahora es que también lo puedo escribir, pero sin B1. Entonces lo que voy a hacer es voy a reemplazar B1 por lo que acabamos de poner. Entonces este gamma 1, el B1 lo voy a reemplazar por menos 1 partido por alfa 1 U1 más la suma desde I igual 2 hasta N de menos alfa I partido por alfa 1 V sub I. Y esto más la suma desde I igual 2 hasta N de gamma I por V sub I. Y si ustedes se fijan, ese V sub I que está acá y este que está acá yo los puedo agrupar. Y al final todo esto me queda una suma de gamma 1 tilde por U sub 1 más la suma desde I igual 2 hasta N de gamma tilde I V sub I. O sea, fíjense bien, cualquier elemento en B lo puedo escribir como una combinación lineal de U1 y los B desde 2 hasta N. Si en vez de decir yo que el primer alfa era el distinto de 0 hubiera sido uno cualquiera, la única diferencia es que este U1 aparecería por acá entre medio, por así decirlo. Y nada, notacionalmente es más difícil, pero la idea es exactamente la misma. Entonces, eso nos dice que lo generado por U1, B2 hasta Bn es igual a B, y esto no es otra cosa que lo que yo llamé S1. ¿Ok? Ahora, para hacer el paso inductivo, es exactamente la misma idea, de hecho no cambia nada, y esa es una opción. Otra opción es decir, miren, hagamos una especie de iteración. Entonces, ya cambié uno, quiero cambiar el U2 por alguno de acá. Ah, pero bueno, hagamos el paso inductivo mejor porque ahí hay una pequeña sutileza. Ok, vamos a hacer ahora el paso inductivo. Paso inductivo. Entonces vamos a suponer que esencialmente U1 hasta UK con su SK, eso sigue generando V. Y queremos hacer dos cosas en el fondo. Construir el SK más 1, que en el fondo SK es quitarle un vector a SK, y reemplazarlo por UK más 1. ¿Ok? Toda la magia está en lo siguiente, fíjense bien. Como nosotros tenemos esto que está acá, eso me dice que UK más 1 se escribe como alguna combinación desde I igual 1 hasta K de gamma K por U sub K, más alguna combinación de gamma, perdón, no gamma K, gamma I por U sub I, de gamma I por V sub I, donde V sub I pertenece a SK. ¿Ok? O sea, en el fondo estoy diciendo, mira, estoy sumando lo que me quedó acá, porque recuerden que le voy quitando cosas a S. Entonces, en lo que me quedó, yo hago alguna combinación lineal de eso y lo combino con lo que tengo hasta aquí. ¿Y cuál es toda la magia? Toda la magia es que yo sé que este tipo es distinto de 0. Entonces, eso me dice que alguno de estos gamma tiene que ser distinto de 0. ¿Ok? Alguno, no sé cuál. Pero pasa lo siguiente. Si todos estos muchachos de acá fueran 0, esta suma no aparece. Y si esa suma no aparece, significa que nuestro vector UK más 1 es una combinación lineal de los U anteriores. Y eso no puede ser cierto porque los U son LI. Entonces, uno dice como los U sub I son LI, eso implica que existe algún VI en SK tal que gamma I es distinto de 0. Tiene que haber algún elemento de los que quedan acá
que está ponderado por algo distinto de 0. ¿Ok? ¿Y qué hacemos? Lo mismo que en el caso anterior. Tomamos ese, lo despejamos en función de UK más 1 y todo lo demás, y ese va a ser el que vamos a eliminar para construir ese K más 1. Entonces vamos a decir, al igual que antes, va a pasar que ese B sub I, que le voy a poner un gorrito para que quede súper claro que uno bien particular, el que yo encontré en este paso, ese B sub I, se puede escribir como U sub K más 1 y todo esto dividido por menos gamma I, que le voy a poner gorrito también para que quede bien marcado que uno en particular. Y despejo, chum, chum, chum. ¿Cómo es la cosa? Ah, no, ese no queda con menos. Se queda así porque estoy despejándose ya. Los otros son los que quedan con menos, más la suma desde I igual 1 hasta acá de menos gamma I dividido, aquí voy a tener que usar otra letra, voy a sumar ahora sobre L, menos gamma L dividido por gamma I gorrito, U sub L, más la suma de los B sub L que están en SK, cuando B sub L es distinto de B sub I, de gamma L dividido por gamma gorrito I, B sub I. O sea, si ustedes se fijan, todo lo que hice fue tomar esta ecuación y de esa ecuación despejar B sub I. ¿Y por qué es el que puedo despejar? Porque sé que es el que está acompañado por un escalar distinto de 0. ¿Ok? Y entonces simplemente vamos a decir así, SK más 1 va a ser simplemente SK menos este B sub I gorrito que encontré. Y al igual que antes, se prueba de la misma manera, línea por línea igual que U1 hasta UK, pero ahora con UK más 1 y SK más 1, todo eso sigue generando. Y eso sería todo. ¿Sí? Eso probaría la afirmación. Yo, en el fondo, lo que quiero decir es que a lo que tengo acá siempre le puedo canjear, puedo encontrar un elemento que yo puedo canjear por el UK más 1. No es que este UK más 1 me aporte exactamente lo que aportaba el elemento que yo quité. No es eso. Es que UK más 1 combinado con todo lo demás me da lo mismo que el elemento que eliminé combinado con lo que había antes. No sé si me entienden. Ese es el punto clave. ¿Ok? Entonces, como está aprobada la afirmación y habíamos visto que probada la afirmación el teorema era cierto, eso termina la conclusión, la prueba de nuestro teorema. Y como les digo, el primer paso siempre en todo teorema es quedarse con el resultado. Es el primer objetivo. ¿Y cuál es el resultado que ustedes tienen que guardar en su corazón? Es que en un espacio vectorial yo nunca puedo tener más vectores LI que los necesarios para generar todo el espacio. En R3 yo genero con 3 vectores, así que hay a lo más 3 vectores LI. O la familia LI son a lo más de tamaño 3. En R5 yo genero con 5 vectores, así que las familias LI son de tamaño a lo más 5. Los polinomios de grado n, yo sé que los genero con n más 1 vectores, así que no puedo tener más de n más 1 vectores linealmente independientes. ¿Ok? Bien, con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por la atención, por haber venido, y nos veríamos la próxima clase nuevamente. Que estén muy bien.